Esa curva de contagios y de mortandad, que sabemos que en algunos países todavía está muy alta, pero por la gracia del Señor vamos a ir mejorando. Ya hemos estado hablando mucho en esta cuarentena de la importancia de buscar al Señor, de la importancia de que el Señor se vuelva y se convierta en una prioridad de nuestra vida. Porque sí, muy al inicio, y ya lo hemos repetido también, decíamos que qué padre, y lo decíamos en son de victoria, porque así fue, porque así es, que la iglesia no se detuvo, nos fuimos a nuestros hogares, a nuestras casas, y ahí empezamos a tener servicios, cultos en casa, a leer la palabra, a tener devocionales en la familia, y todo eso es muy padre, pero poco a poco, y así es la naturaleza del ser humano, poco a poco nos vamos acostumbrando a ciertas cosas y se nos vuelven normales y se nos vuelven así como cosa cotidiana. Ya no le tomamos a veces la importancia, ya no le tomamos a veces el objetivo. En alguna ocasión platicábamos, les digo que yo les pongo ejemplos maquileros porque yo trabajé mucho en la maquila, y ahí es bien común que mucha gente está bien emocionada y quieren a veces entrar a trabajar a ciertas empresas. Luego hay empresas que se ponen de moda que porque dicen que tienen buenos sueldos o buena cafetería, porque así en las maquilas así es, ¿eh? En la época dorada de las maquilas, cuando había mucho trabajo en la maquila, y sobre todo en Juárez se veía mucho esto, a la gente no le gustaba el comedor de la maquila, la comida que daban. Renunciaban porque sabían que a los 2-3 días ya estaban contratados en otra. Y se iban y buscaban trabajar en la maquila que les decían que tenía mejor comida. Así era, ¿eh? En la época así que hubo un boom, allá en los 90s hubo un boom así muy fuerte de maquilas. Así era, mucha gente así se iba y renunciaba porque no les gustaban los frijoles. Bueno, los que les daban en esa maquila, porque en todas las que he estado como que es lo que más hay, frijoles, ¿verdad? Frijoles, arroz y mucho chile, como que es la base de la alimentación maquilera. Pero bueno, el asunto es que se peleaban por entrar a la maquila, entran a trabajar, emocionados, qué padre que ya me contrataron y no, le voy a echar muchas ganas bien padre. Empiezan a pasar los días, las semanas, a lo mejor el mes, los 2 meses, los 3 meses de prueba, ¿no? Ya me dieron la planta y siguen, ¿verdad?, motivados. Pero esa motivación, mire, entran, se contratan y luego van, tengo que ganarme la planta, ¿verdad? Obtienen la planta y luego se vuelve cotidiano. Híjole, se me está haciendo bien pesado levantarme a las 6. Híjole, pues es que voy y el jefe, pues de repente, así como si fuera de la iglesia, de repente no me quiere ni saludar. Híjole, pues es que la comida, pues cada vez que como que está más fea. No es que cada vez esté más fea, es que se va uno acostumbrando y se le hace a uno, se vuelve uno más, se acostumbra y se vuelve uno más exigente, ¿no? Híjole, y así empieza uno. En muchos trabajos a mí me tocó platicar con compañeros y yo les decía, oye, si no te gusta, si no es adecuado para ti, prepárate el currículum y búscale por otro lado, pero evita estarte quejando, porque así va, ¿verdad? Bueno, ese es un ejemplo en los trabajos, ¿verdad?, en la maquila. ¿Qué pasa cuando usted empieza de novio?
No, se vuelve prioridad el novio o la novia, ¿verdad? Prioridad. Bueno, a veces. Sí, porque ya me están haciendo señas, pero bueno, a veces. Y que si le habla y que contesta y que oye, que si vamos a, no, pues vamos, y que si, oye, que pues aunque sea caminar a la presa, pues vamos, aunque sea caminar a la presa. Oye, que en la Liber pusieron una sombrilla, vamos a la Liber, un baño de pueblo, órale, vamos. Así es, ¿verdad? Y luego, ¿qué tal que se casan? A lo mejor, pues así como todos lo sabemos, ¿verdad? Honeymoon. Pero empieza a pasar el tiempo. Empieza a pasar el tiempo. Y luego, oye, que te habla tu señora. Que se espere. Ahorita le marco. Ya no sale corriendo a contestar, ¿no? Oye, que el marido ya va a llegar y no has hecho comida. Ahorita ahí le hago cualquier cosa. Se ríe porque como que algo pasa. ¿A qué me refiero? Se vuelve normalidad y ya no es así como que emocionante. Todos lo conocemos y reconocemos ese síntoma como el primer amor. El primer amor es eso, ¿verdad? Que estamos emocionados, estamos muy contentos, pero quiero aclarar algo. Cuando decimos primer amor nos imaginamos así como que el enamoramiento y la primera etapa de estar enamorados, pero también primer amor es cuando hay prioridad. Porque mucha gente dice, no, ya pasó el amor, todavía lo amo. No, pero ya no es la prioridad. Porque no es nada más, el primer amor no es nada más la emoción, sino que siga siendo prioridad. Y de repente nosotros aquí en Cristo nos pasa. Y el Señor sabe que nos pasa. Y vamos a entrar a la palabra para que vean que nos pasa. Ya saben que el Señor es todo, en todo está. Vamos a entrar a el libro de Revelaciones, mejor conocido como Apocalipsis. Bueno, para nosotros en inglés sí está como Revelations. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer únicamente del versículo 1 al 7, del 1 al 7. Y dice así, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo, tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí
y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Y esto lo escribe o lo envía. Es un aviso que el Señor envía a la iglesia de Éfeso. Estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a leer y leemos el libro de Efesios, la carta a los Efesios que escribió el apóstol Pablo. Pero Efesios quiere decir deseable. ¿Y cómo era Efesios? Yo me preguntaba esto, ¿verdad? ¿Cómo era Efesios en la época de Pablo, en la época que el Señor hace referencia a Éfeso? Y Éfeso, estuve ahí investigando un poquito. Lo que sabemos de Éfeso lo vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Ahí nos habla de cómo Pablo llega a Éfeso y tuvo problemas con los artesanos de ahí, ¿verdad? Lo querían correr, porque de acuerdo a lo que Pablo predicaba, estaban corriendo peligro sus negocios, porque él hablaba acerca de la idolatría. Éfeso era un pueblo muy idólatra cuando llega Pablo. Y los artesanos ven que la predicación de Pablo va en contra de él y se arma ahí un alboroto, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver en Hechos 19. Pero Éfeso en esa época era un lugar en el que era un punto estratégico, era un puerto marítimo, así como Parral, era un puerto marítimo donde llegaba mucha gente. Era un punto de comercio de esa área o de ese mundo de esa época. Era una ciudad cosmopolita, era una ciudad que lo tenía todo, tenía riqueza financiera, tenía mucho turismo, por eso los artesanos querían pelear con Pablo, porque decían: oye, nos estás echando a perder el negocio. Vendían ahí esculturas de todo, ¿verdad?, de lo que se idolatraba ahí en Éfeso. Entonces todos llegaban por su recuerdito: llévele, y su llaverito, así era Éfeso. Si alguien necesitaba hacer negocios, iba a Éfeso. Si alguien necesitaba algo, era como tipo Wall Street, ¿verdad? Iban allá a Éfeso a hacer negocios. Inclusive si necesitaban ir de vacaciones, iban a Éfeso. Era un punto de encuentro para mucha gente. Por eso les digo, se parecía a Parral, ¿no? Así, no se crean. Pero sí era una ciudad vibrante, era una ciudad que atraía a mucha gente. Así era Éfeso. Y en este pasaje que acabamos de leer, el Señor escribe para la iglesia de Éfeso. Éfeso se caracterizó por empezar a ser una iglesia obediente. Se caracterizó por empezar a ser una iglesia bien fundamentada, en ser una iglesia que realmente predicaba al Señor, que realmente estaba entregada al Señor, que se esforzaba por cumplir con el Señor. Se convirtió en una iglesia modelo. Y lo podemos ver en lo que acabamos de leer, que el Señor escribe en Apocalipsis. Y lo podemos ver desde el primer versículo. Dice:
escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿A quién le estaban dando esa carta? Al ángel. Recuerden que ángel es mensajero. El ángel iba a llevar esa carta a Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Quién envía esa carta? Nuestro Señor Jesucristo. Así que déjeme le digo algo. Si Él camina en medio de los 7 candelabros de oro, quiero decirle que ahorita aquí tenemos también un visitante que usted no ha visto, pero que se anda ahí paseando en los pasillos. Porque así dice aquí, Él se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Se pasea entre sus iglesias. Y dice así la carta: yo sé todo lo que haces. Como esos programas de reality show que ponen las cámaras. Aquí lo hemos explicado varias veces. El Señor nos pide a veces que entreguemos cosas, o nos pide que pidamos perdón por ciertas situaciones, o que confesemos que hemos cometido algún pecado, alguna equivocación. No porque Él no lo sepa, realmente Él lo sabe, pero Él está esperando a que nosotros lo digamos. Él está esperando a que nosotros lo confesemos. Él nos tiene grabado. Si vamos y checamos las cámaras de seguridad, está grabado. Y ahí está grabada toda la alabanza. Las caras que se hicieron uno al otro. Ahí está grabado. Así el Señor lo sabe todo. Hasta cuando Gen estaba brincando y los músicos se hacían así porque se les movía el templete. Ahí está grabado. Karen se hizo para este lado, dijo: acá no me afecta tanto el brinco. Está grabado, así dice el Señor. Yo lo he visto, yo lo sé todo. Nomás faltó que aquí no se hagan. No se hagan. Yo sé todo lo que haces. Pero fíjese, le dice: he visto tu arduo trabajo y tu paciencia. Tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. O sea, está reconociendo que la iglesia de Éfeso trabajaba, se esforzaba. Es algo que, por ejemplo, a los varones les digo muchas veces. Les digo, no se trata de que cuando nosotros empezamos a trabajar en alinearnos con el Señor, nos convirtamos en el supercristiano. Se trata de que trabajemos arduamente en tratar de serlo, en que seamos perseverantes en conseguirlo. Que de pronto sabemos que nos podemos resbalar o equivocar, pero sabemos que nos estamos esforzando y el Señor lo ve todo. El Señor lo sabe todo. Sigue diciendo el Señor: sé que no toleras a la gente malvada. ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad? Como iglesia decimos: no, que ni venga, no sé qué, pero entendemos cuando a veces la gente es malvada y no lo toleramos. Algo que tenemos que aclarar aquí es que las almas, estamos en el negocio de las almas junto con el Señor. Aún aunque la gente sea malvada, nos interesa el alma, nos interesa la persona. No estamos de acuerdo en lo que hacen, no estamos de acuerdo en su forma de ser, pero ellos nos interesan como almas, como creación del Señor y próximamente hijos de Dios, o a lo mejor ya son hijos de Dios, y nos interesan para ser transformados, nos interesan para ser restaurados, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero aquí el Señor dice: yo entiendo, y les pasa igual que a mí, que no les gustan los malvados, no los toleran, porque Él, volvemos a lo mismo, Él dice aquí:
Yo sé todo lo que haces. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Aquí lo hemos visto muchas veces. Un apóstol es un enviado. No se enganchen únicamente con el título, sino que a veces cuando nosotros empezamos a tener madurez espiritual, cuando empezamos a tener un alineamiento con el Señor, nosotros empezamos a entender cuando hay ciertas doctrinas o cuando ciertos mensajes, predicaciones no me hacen mucho clic a lo que yo sé del Señor. A eso se refiere. A eso se refiere. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. ¿Y cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo hacemos como iglesia? Empezando a madurar, empezando a leer las Escrituras, aprendiendo cada vez más de las Escrituras, para de esa manera, estando expuestos a lo bueno, podamos discernir y entender qué es lo que no está bien. Que podamos entender que, caray, eso que dice ese predicador no, se me hace como que no. O simplemente lo que está diciendo no está en las Escrituras. No sé de dónde lo sacó. A mí me ha pasado, de repente he escuchado ahí algunos mensajes y digo yo, caray, no sé de dónde lo sacó. Y lo dicen como si fuera una verdad bíblica, pues bueno, no entiendo de dónde lo sacó, pero bueno. Entonces así dice el Señor. Has descubierto que son mentirosos. Una iglesia bien cimentada, una iglesia que trabaja arduamente, que tiene paciencia y perseverancia en buscar al Señor, en alinearse, en estar en oración, en tener una relación con el Señor, va a entender cuando hay gente y mensajes que son mentirosos. Esa es la importancia de, además, obviamente, como en primer lugar, tener una relación con el Señor, de que podamos madurar, de que podamos crecer en el conocimiento del Señor. Dice en el versículo 3, has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Cuando una iglesia está verdaderamente alineada al Señor, hay que ser perseverantes y no tenemos que darnos por vencidos. Yo les platico, ustedes saben que Pacto Vivo es una iglesia relativamente nueva, y les platico que esto es como las tienditas, ¿verdad? A lo mejor el ejemplo no es el más adecuado, pero ahorita me van a entender a qué me refiero. Es como las tienditas. Usted abre una tiendita o cualquier negocio, no únicamente la tiendita, y usted abre, tiene su horario y a lo mejor de repente no se le paran ni las moscas, ¿verdad? Como decimos acá, no se le paran ni las moscas. Pero el Señor, ¿qué dice ahí? Lo sé todo, yo lo veo todo. Pero si usted está perseverante y usted abre todos los días, se levanta, abre la tiendita, limpia, surte, tiene surtido acomodado, va a llegar un día en que llega el primer cliente y dice, mira, aquí sí está limpio, aquí sí está acomodado. Mira, oye, que voy a ver si compro no sé qué. Ve a la tiendita de ahí porque ahí está muy limpio y tienen buen precio. Y ya empieza y va otro, ¿verdad? Pero tiene usted que estar abriendo. Un negocio de peinador, de uñas, ahora que se usan mucho las uñas, tiene que estar abierto. Si no respeto los horarios, haga de cuenta que de repente, yo vi ahí un negocio de uñas y creo que abren a las 9, llego a las 10, hombre, todavía no abren. ¿Qué cree que va a pasar? No vuelve a ir. Digo, si no le urge mucho y se va a ir, luego que venga, que esté abierto vengo, pues a lo mejor. Pero lo normal es que va, no, está cerrado. Oye, fui a otra hora, no, también está cerrado. Pues no van. ¿Por qué le platico todo esto? Cuando nosotros empezamos,
Hubo servicios de verdad, así como si estuviéramos en contingencia. Nada más los de la alabanza y los pastores estábamos ahí. Y nuestros hijos y los hijos que empezaron a estar con nosotros lo saben. Pero el Señor vio nuestro trabajo, vio nuestra paciencia, vio nuestro tesón, nuestra constancia. Porque nosotros empezábamos a la hora que tenía que ser. De pronto le predicábamos a las hermanas bancas, pero se predicaba la palabra del Señor. Luego tuvimos testimonios bien asombrosos de gente que nada más iba así a curiosear y ahí recibían al Señor. Nosotros a veces no nos dábamos por enterados hasta días después o semanas después, pero así sucedió. El Señor tenía un plan y parecía que estábamos en contingencia, les repito. Yo creo que ahorita con la contingencia tenemos más gente que cuando empezábamos. Pero el Señor lo ve todo y el Señor ve ese trabajo. Y dice ahí en el versículo 3: has sufrido por mi nombre con paciencia y sin darte por vencido. Así hemos estado trabajando, con paciencia y sin darnos por vencidos. Pero aquí empieza lo escabroso. Pero antes de empezar con esa parte difícil, el Señor les dice: ustedes han trabajado y son una iglesia que sirve. Son una iglesia que se ha sacrificado. Son una iglesia que se esfuerza, que han tratado de hacer lo justo, que se han apartado, que han tratado de buscar al Señor de manera diligente. Pero tengo una queja en tu contra. Chanfle. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Wow, qué terrible. Ahora déjeme le digo algo. Dios, y lo hemos aquí repetido hasta el cansancio, Dios es el creador de todo. Y Dios es el Dios de lo posible. Y trato de decirlo así para no confundirnos con palabras, ¿verdad? Es el Dios de lo posible, todo lo puede hacer. No hay nada imposible para Él. En Él todo es posible. Pero hay ciertas cosas, y ahorita me va a entender, hay ciertas cosas que Él no puede hacer. Y dice usted: ah, caray, ¿qué no acabamos de decir que es el Dios de lo posible? Sí, pero hay ciertas cosas que no puede hacer. Le voy a dar unos cuantos ejemplos. Él no puede, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Dios es fiel a su palabra. Él no miente. Por consecuencia, Él no puede tampoco pecar. Son cosas que Él no puede hacer. No puede mentir, no puede pecar. Él tampoco puede actuar en contra de su naturaleza, de lo que Él es, de ese Dios poderoso, sobrenatural, creador. Él no puede actuar de una manera diferente, contraria a eso. Tampoco. Otra cosa que no puede hacer Dios es dejar de existir. Lo sabemos. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Es por eso que nos está dando vida eterna.
porque vamos a coexistir allá con Él en vida eterna. Él no puede dejar de existir. Y ahí le va. Otra cosa que Él no puede ser. Agárrese, póngase el cinturón de seguridad. Él no puede ser segundo. No puede ser segundo. Y aquí lo hemos dicho varias veces incansablemente. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la última vez que chequé todas las cosas, era todas las cosas. Él no puede ser segundo. Por eso les está reclamando. Han dejado su primer amor para mí y entre ustedes. Es lo que les explicaba ahorita al inicio. Nos volvemos cotidianos, nos volvemos costumbre, nos volvemos, ¿cómo se le puede decir? Rutina. Y nos olvidamos de que Él es primero. Nos olvidamos de que Él es prioridad. Nos olvidamos de que Él está en primer lugar. No puede haber algo arriba de Él. Y cuando no es Él el primer amor, quiere decir que le damos prioridad a otras cosas. Quiere decir que estamos dándole prioridad a algo más. Y ustedes saben que cuando hay prioridad hacia algo más, eso se llama idolatría. Lo hemos dicho también aquí muchas veces. Si usted le está dando prioridad a dormir más para no conectarse, si usted le está dando prioridad a su familia porque hay una reunión, porque estamos volviendo a la nueva normalidad con muchas carnes asadas, si usted le está dando prioridad a lavar su carro, a chainearlo en lugar de a su familia, en lugar de a Dios, está mal ordenadas sus prioridades. Usted tiene que reordenar esas prioridades. Y la prioridad número 1 es el Señor. Ese es el primer amor, que sea la prioridad. Él no puede ser segundo. Él no puede quedarse para después. Él no puede quedarse ahí esperando. Ahora le pregunto y reflexione. El día que usted tenga una necesidad de la que sabe que solamente el Señor lo va a librar, ¿a usted cómo le gustaría que lo dieran? ¿Como prioridad? ¿O cuando haya chance porque hoy no me pude conectar, o hoy no me acordé que había servicio, hoy no me acordé que había casas de pacto? ¿Cómo le gusta o cómo le gustaría que lo atendiera el Señor? ¿Como primer amor o como segunda opción? No podemos dejar al Señor como segunda opción. No podemos abandonar el primer amor. No lo podemos dejar. Cuando nosotros convertimos a Dios en nuestro primer amor, en nuestra prioridad, el Señor nos revela, el Señor está ahí con cada uno de nosotros. Es cuando cobra sentido Juan 14:21. Juan 14:21 dice así: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Hay muchas ocasiones que no tenemos experiencias con el Señor, que lo vemos como algo que sabemos que ahí está, hemos oído de Él, sabemos de Dios, queremos conocer más de Él, pero no se da Él a conocer con nosotros.
Aquí nos está diciendo cómo le tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aceptar sus mandamientos y obedecerlos. Tenemos que alinearnos con el Señor. Cuando nosotros hacemos esto, estamos mostrándole a Jesucristo nuestro amor. Y a su vez, Dios nos va a amar porque estamos amando a su Hijo. Y dice Jesús: y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿A cada uno de quienes? De los que hacen su voluntad y de los que obedecen sus mandamientos. Así. Realmente no es difícil. Digo, no es difícil de entender cómo le tenemos que hacer. El otro día platicaba con unos hermanos y les decía: nosotros como seres humanos nos entra un espíritu que le podemos llamar espíritu griego, donde todo queremos conocer. Y de repente vemos las escrituras y queremos encontrarle que si de aquí, que se va para allá y por eso dijo esto. Y así, no hombre, bien acá, bien griegos, ¿verdad? Con mucho conocimiento. Así como que, ay, me sé la Biblia y aquí, mira, y esto es por esto. Ok, pero ¿y luego? ¿Y cómo lo aplicas a tu vida? Yo he conocido gente, y no lo digo en mal plano, más para que ustedes se fijen, que dicen: no, es que allá donde yo voy, no hombre, cada domingo un chuletón, y lo que así dicen, ¿verdad? No, un chuletón, y ok, ¿y eso cómo ha cambiado tu vida? ¿Entiendes Juan 3:16? ¿Entiendes cómo llevar el amor de Cristo a tu vida y que Él se revele a tu vida? Juan 14:21. No lo entienden. Y lo peor del caso es que el Facebook tampoco no miente, ¿verdad? Luego los vemos en las carnes asadas con esas bebidas espumosas amarillentas y dicen: ah, caray, pues con razón quieren el chuletón, pero no quieren poner lo básico en su vida. Es gente que quiere conocer de Dios y llenarse de conocimiento, pero no permiten que Dios meta su mano a su vida. Que quieren entender y saber la revelación, pero no permiten que Dios intervenga en su vida. Es bien padre conocer de Dios, no, sí, pero no quieren que Dios intervenga y le quite esas amistades tóxicas y le quite esas relaciones tóxicas y le quite esa mala forma de vivir y le arranque de raíz todos esos pecados y vicios que tiene en su vida. No quiere dejarlos. Y la Escritura nos dice que Él nos va a librar de nuestros enemigos. Pero si nosotros abrazamos así, somos bien compas esos vicios que tengo y eso y yo, no los va a sacar de su vida. Porque no son sus enemigos. El día que usted sepa que ese vicio, esa costumbre que tiene es un enemigo para usted, para Dios, ese día el Señor le va a ayudar a arrancarlo. Antes no. Quiere conocer de Dios y así bien, voy a usar una palabra inadecuada tal vez para algunos, así bien esotéricos. Tiene que dejar que el Señor meta su mano. Porque eso hacemos, queremos entender y que la gran revelación, pero no permitimos que Dios entre a nuestra vida. Simplemente no amamos a Dios en primer lugar. Simplemente le damos prioridad a todo menos a Dios. Así no va a meter el Señor su mano. Y sigue diciendo el Señor: mira hasta dónde has caído. Mira hasta dónde has caído. Y usted diría: caray, pues ¿qué tanto hizo? Lo único que está haciendo o dejando de hacer es detener a Dios como
prioridad, como primer amor. Y le dice el Señor: vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. ¿Qué es las obras que hacíamos al principio? Yo creo que a todos nos ha sucedido cuando recién llegamos al Señor y que entendemos de dónde nos saca el Señor, de esa vida de pecado. Tratamos de mantenernos limpios, tratamos de mantenernos puros, de hacer las cosas como debe de ser. Pero nos vamos cayendo en la cotidianidad y dices: no pasa nada. Ahorita no pasa nada. Haz lo que hacías al principio. Al principio sí orábamos porque sé de dónde me sacó el Señor, sé la situación en la que vivía antes, y al principio a lo mejor sí oraba. Y ahorita, pues ahí me conecto al rato y ahorita oro. O a lo mejor ya ni oro. Haz lo que hacías al principio. Si no te arrepientes, dice aquí, vendré y quitaré tu candelabro, de su lugar entre las iglesias. Wow. Y solamente por eso, Y estamos hablando de una iglesia que trabajaba, que se esforzaba, que servía. La Escritura dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está la importancia que le da al Señor para tomarlo como primer lugar. Ahora le dice: ok, tienes algo más, o tienes algo a tu favor. Si tienes algo a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Ya había mencionado que era una iglesia que se esforzaba, que buscaba, que trabajaba, que servía. Y aquí le dice: bueno, tienes también, ok, ahora que me acuerdo, y no porque no se acordaba, sino que tienes también esto a tu favor: odias las obras de los nicolaítas. Aquí los teólogos de repente no se han puesto mucho de acuerdo, pero a lo que se refiere los nicolaítas era gente que fue discipulada por un tal Nicolás. No era el de traje rojo, no, otro, no sabemos quién. Que lo que él enseñaba era un cristianismo disperso, era un cristianismo, vamos a decirle, un cristianismo mocho, donde él decía que por medio de la gracia se nos era permitido todo. Como estábamos en la gracia, y una de las cosas que se predicaba y que podían hacer, que les decía a los de Éfeso, era que aún la carne, aún los animales que se vendían, que habían sido sacrificados a Baal y a otros dioses ahí en Éfeso, que también de eso podían consumir ellos. Eso era parte de lo que se entiende como discípulos de Nicolaitas. Entonces el Señor les dice: tienes eso a tu favor. O sea, yo sé que no estás de acuerdo con lo que hacen esos cuates, y qué bueno, al menos no te estás contaminando como ellos, pero has olvidado tu primer amor. Has olvidado que yo debo estar en primer lugar. Has olvidado que yo soy tu proveedor, que yo soy quien te sustenta, que yo soy y que debo ser la prioridad en tu vida, que debes cumplir mis mandamientos, que debes de hacer de acuerdo a lo que la ley te pide. Y aquí cierra, en el versículo 7, cierra algo que lo quiero tocar nada más brevemente. Dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que de él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré
del fruto del árbol de la vida. Todos queremos y debemos y necesitamos salir vencedores. Y ese es nuestro gran premio, el árbol de la vida eterna, de permanecer con el Señor en la vida eterna. Ahí está otra clave para entender que la salvación, aguas, hay que cuidarla. Hay que cuidarla. El que salga vencedor recibirá del fruto del árbol de la vida. Pero hasta que salga vencedor, tiene que esforzarse. Ahora, lo que les quería explicar, en Apocalipsis, en varias ocasiones escuchamos esta frase: todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar el Espíritu. En Reina Valera dice: todo el que tenga oídos para oír, que oiga. Es bien interesante saber que estas palabras son para sus hijos, para nosotros, para la creación. Que nosotros, no sé, usted tóquese, ¿tiene oídos? ¿Eso que es oreja y oídos? ¿Sí? ¿Todos tienen? ¿Sí? Ok. ¿Sabe quién no tiene? Las serpientes. Las serpientes no tienen oídos. Ellos se mueven por vibraciones, por eso sacan la lengua. Tiene su nombre, ¿verdad? No tienen oídos. Y la figura de Satanás, ¿qué es? La serpiente. Entonces los que no son hijos de Dios son hijos de Satanás. Y los hijos de Satanás no van a escuchar estas palabras. No las van a poner en obra, no las van a poner en práctica. Pero un hijo entendido, un hijo del Señor, un hijo de Dios, sí tiene oídos. Por eso lo dice así: y el que tenga oídos, que oiga. Así que tenemos que poner en primer lugar al Señor. Tenemos que alinear nuestras prioridades. Mire, si quiere que se lo diga de una manera práctica, de manera de vivir, así es como deben de ir sus prioridades. Número 1, Dios. Dios es su prioridad máxima. No debe de dejar su primer amor. No lo debe de dejar. Número 2, su familia. Si es casado, es su familia nuclear, su esposa, sus hijos. Esa es la prioridad número 2. Y como extensión de la familia, la iglesia. Si usted realmente se considera hijo de Dios y parte de esta familia, es su familia, la iglesia. Y número 3, el trabajo. El trabajo y lo que usted le quiera ahí agregar. Así debe de ser el alineamiento que usted debe tener en sus prioridades. O así debería de ser. Si no son de esa manera, esfuércese, pida discernimiento, ore, alíñese al Señor. Si no está de acuerdo en estas prioridades que yo le doy, órele al Señor y que el Señor le muestre. Pero la que sí le puedo decir que no la puede quitar de su vida es la número 1. Tiene que amar al Señor y el Señor tiene que ser su primer amor siempre. Siempre. Y cuando usted empiece a posicionar al Señor como primer lugar en su vida, créame que el Señor se va a revelar. Como dice Juan 14:21, el Señor va a empezarse a revelar a su vida. Va a tener usted un entendimiento del Señor. Y ya para ir cerrando, porque tenemos Santa Cena. En una ocasión tuve oportunidad de viajar a Canadá, hace ya muchos años.
Y en ese viaje de Canadá fui específicamente el objetivo era llegar a las cataratas del Niágara. El objetivo era conocer ahí las cataratas. Llegamos a las cataratas, llegamos un día ya tarde, ya estaba prácticamente oscuro. Cuando nos acercamos a el área donde estaban las cataratas, se oía el agua. No podíamos ver mucho porque estaba oscuro, pero se oía. Nos hospedamos en un hotel, que fue una experiencia, no quieren saber, pero como llegamos sin reservación, sin nada, no había mucha disponibilidad. Y obviamente llegamos en una temporada alta. Nos hospedamos donde se pudo. Fue un hotel que no fue muy bueno, pero bueno, igual estábamos hospedados. Si usted se asomaba ahí había un pasillo ahí del hotel y se alcanzaba así a ver a lo lejos, porque no estábamos cerquita, se alcanzaba a ver las cataratas o donde están las cataratas. Y le digo, se oía, no sé, se oía así, pero estábamos acá. Al día siguiente, que ya amanece, que ya nos acercamos ahí, porque es como un parque que hay ahí, tiene sus banquetas y todo, se acerca uno, se puede uno acercar ahí a ver las cataratas. Cuando ya desde que usted va caminando ahí por el parque ese, por esa banqueta, usted va a sentir cómo le cae el agua, la brisa, porque de la fuerza que cae el agua le cae brisa en su cara. De hecho, mucha gente usa inclusive una chamarrita, un impermeable, porque termina mojado de la brisa. Se acerca ahí a los barandales y ve, ya desde allá se puede ver. Pero ya era una experiencia diferente a lo que oíamos en el hotel, ¿verdad? Ya estando ahí, le cae la brisa y ya ahí veía y el ruido y todo. Pero para la gente que no se conformaba aún con estar ahí en el barandal y sentir la brisa y todo, todavía hay una experiencia más. Es como un barquito, como un botecito que hay ahí. Y si no me equivoco en la traducción, el nombre que le dan a ese barquito es la dama de la brisa, o la dama de algo así. The Mid of the Mist se llama, algo así, el barquito. Obviamente usted paga y se sube al barquito. Cuando usted se sube al barco le dan un impermeable, le dan, creo que algunos también pueden traer ahí una sombrilla impermeable. ¿Por qué? Porque el barquito va y se acerca donde están las caídas de agua. Obviamente termina mojado. También se requiere valentía, ¿verdad?, para meterse ahí al barquito. Y creo que nada más en una ocasión en una o dos ocasiones hubo ahí algún accidente, pero también se requiere valentía, ¿verdad?, porque se acercan ahí en la caída de agua y el agua pues agitada, ¿verdad? Pero el que es valiente y le gusta y quiere, puede llegar hasta ahí, ¿verdad? Nosotros no vivimos esa experiencia tan así. Le platico todo esto porque le quiero decir algo. ¿Usted cómo quiere conocer a Dios? ¿El Señor es la primera prioridad en su vida? ¿O lo escucha nada más desde el hotel? ¿Ha escuchado de Dios? ¿Sabe que hay un Dios? ¿Sabe que existe Dios? Y sabe que otros han experimentado el poder de Dios, pero usted no lo ha recibido, no lo ha experimentado, nada más escucha. Y muchos hasta quieren chuletones, ¿verdad?, pero nomás lo escuchan. La chuletota, pero nomás lo escuchan. O quiere acercarse más y sentir la brisa, verlo de cerca, mojarse de su presencia.
O de plano se quiere subir al barquito y estar en medio de esa turbulencia, empapado totalmente y con el miedo de que está ahí en medio del Señor. ¿Cuál es el nivel de experiencia que usted quiere? Póngase de pie, que hoy tenemos Santa Cena. Jamás tendremos sed, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.